Buenas tardes, mi nombre es Maggie Hernández. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial en modelo semipresencial en la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Hoy vamos a ver el tema de correlación y regresión. Vamos a empezar con las definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Bien, ahora vamos a ver las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor R está siempre entre menos 1 y 1. Es decir, que R está entre menos 1 más menos 1 y 1 menos más menos 1. Se refiere que está entre el menos 1 y el 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de los variables se convierte a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufre cambio. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. De los errores más comunes en correlación, tenemos primero un error común, es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de correlación. Y un tercer error implica que la propiedad de linealidad, si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos un ejemplo, es el tamaño del cerebro e inteligencia. Se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Statlef y Brain Size, Hand Size and Intelligence Quantitated in Moyusit Minosigotis Twins de tramo Neurology volumen 50 número 5. Bueno, la pregunta es: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Parece que las personas con cerebro más grande son más inteligentes. Bueno, son preguntas que vamos a analizar ahorita. Nos vamos a ir a nuestros datos a Minitab. Bueno, antes de eso, vamos a estos datos que tenemos aquí del cerebro o coeficiente intelectual, los vamos a revisar sobre el tamaño del cerebro, centímetro cúbico, y tenemos los datos, coeficiente intelectual. Entonces vamos a ver nuestros datos en Minitab y vamos a abrirlo. Aquí los tenemos y vamos a buscar como las de Studies. Vamos a buscar Basics, correlación, y nos va a importar. Vimos que las definiciones decía que no era importante el poner los datos, ¿no? Bien, vamos a darle OK y aquí nos arroja que el COSD cúbico parte por millón temperatura es de 8.892 y que nuestro valor P es de 0.001. Rebasa más arriba de nuestro, ¿cómo se puede decir? De nuestro nivel de aceptación de aceptación del 0.5%. Pero vamos a ver también una
gráfica. Y vamos a ir a Graphics, a Scotland, con regresión, y vamos a tomar nuestros datos. El de la variable y va a ser la temperatura y el de la x va a ser el Celsius parte 2, y le vamos a dar OK. Aquí está. Como se dan cuenta, nos arroja una gráfica lineal donde nuestros 10 valores están algunos cerca de la línea y otros ligeramente separados. Por ejemplo, este está muy cerca, es de 13.9, y de los más separados, pues por ejemplo está este de 14.4 con una temperatura, esa es la temperatura, y la parte por millón de 369. Esto nos indica, creo que, perdón, abrí la incorrecta. La verdad es que tenía que haber abierto la anterior. Perdón, estábamos hablando de la del cerebro. Es el otro ejercicio. Perdón. Vamos igual a estadística, regresión, perdón, a basic, correlación, porque estamos viendo correlación. Y vamos a escoger los dos datos que tenemos. Aquí está. El cerebro. Entonces tenemos que su coeficiente intelectual es de 0.179. Habíamos dicho que nuestro valor R debía estar entre -1 y 1 positivo. Y nos damos cuenta que sí. Y nuestro valor P es de 0.620. Entonces aquí nos damos cuenta que no existe una correlación. La hipótesis nula es el valor de R y es igual a 0 o el valor de P, y en la hipótesis alternativa el valor de R es diferente a 0. Por lo tanto, en este caso el valor P es de 0.662, que es un nivel de significancia fuera del 0.05, y pues no tenemos lo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa. Vamos también a ver el asistente en análisis de gráfica, y por aquí, no, perdón, es en el asistente, aquí en regresión, en la parte de regresión simple. Vamos a escoger la lineal, pero dijimos que la Y es coeficiente intelectual y la X es tamaño del cerebro, la lineal 0.05, y estamos bien. Bueno, aquí nos da una serie de gráficas, lo que vimos hace un momento. P es igual a 0.620 y este es nuestro valor, y la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetro cúbico no es estadísticamente significante, ya que nuestro valor P es mayor que 0.05, y aquí está nuestra gráfica que habíamos visto. Y por ejemplo, pues aquí tenemos otras series de gráficas, la que vimos anteriormente. Nuestro dato más lejano, que es el que les he comentado, es este. Y nuestro valor en R, en P lineal, P evaluado en cuadrático, en residual. Y también aquí nos da otra de regresión de coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, los residuales. Entonces, si se dan cuenta, los datos están un poco alejados. Algunos, no todos, estos dos y estos de acá arriba. Y bueno, pues el largo residual, strong curve, el cluster, inequilibration. Si vemos la otra gráfica, pues podemos ver cómo se predice que nuestro valor en X esté en un 95% de PI. O sea, tenemos el de nivel de 0.5, pues este es nuestros valores. Y y pues como vimos, tenemos nuestros valores muy cerca de la línea. Y bueno, este es otro reporte,
y ya nos da más a detalle como las reporte CAT nos da más a detalle información. Bien, entonces como pudimos ver, pues no se rechaza, no podemos afirmar esa hipótesis. Ahora sí vamos a pasar al siguiente ejemplo, es el del ejercicio del calentamiento global. En este ejercicio, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, que a continuación se presenta las concentraciones en partes por millón y las temperaturas en grados para diferentes años según la Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono. Bien, para ello vamos a ver nuestros datos, que es lo que habíamos visto anteriormente. Permítanme cerrar y vamos a ver nuestros datos. Como vieron anteriormente, vamos a repetirlo, cómo sacarlo. Nos vamos a Studies, Base, a correlación. Ya tenemos seleccionados nuestros dos datos, le damos OK y ya no nos vuelve a arrojar, ¿no? El dióxido de carbono es de 0.892 y nuestro valor en P es de 0.001. ¿Qué nos quiere decir? Que si existe una correlación entre la temperatura y la concentración en C, aún no lo podemos determinar porque es sencillo y fácil de decir, porque quiero ver una gráfica en lineal que nos permita temperatura en Y y el dióxido de carbono en X. Vamos a graphic, todo está bien, no creo que tenga que moverle datos, entonces sí está bien, vamos OK. Bien, ahora sí, la interpretación de nuestra gráfica, tenemos todos nuestros datos muy cerca de lo que es la lineal, la media, y aquí está nuestro dióxido de carbono en las X y en la Y temperatura. Tenemos algunos datos un poco lejanos, son un poquitito lejanos, aún así nuestra correlación tiene que cumplir nuestro valor R, que sería está entre menos 1 y 1, sí está en positivo, y nuestro valor P está muy por debajo de lo que es el 0.05. Aún así no quiere decir que tengamos que aceptar la hipótesis nula, más bien sería aceptar la hipótesis alternativa. Vamos a ver nuestro asistente, gráficas, análisis, siempre escojo asistente de regresión y vamos a escoger la simple. Y ya me dicho que la Y es temperaturas y la X es dióxido en lineal en 0.05, que es nuestro nivel de aceptación. Ya habíamos visto anteriormente que nuestro valor P está en 0.001, que es menor que el 0.05. También habíamos visto que el 0.89 es una posición es nuestro valor R e indica que nuestro dióxido de carbón por parte de millón incrementa según la temperatura. Hay tendencias. Así nos podemos estar viendo las demás gráficas. Nos dan una serie de datos que nos pueden servir y determinar más nuestra información. Y pasar al momento, del cual nuestras preguntas sobre si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido, podríamos decir que por la hipótesis alternativa sí podría haber si hay una correlación. Bien, ahora vamos a ver regresión, que es la definición a partir de un conjunto de datos. Voy a ponerle más amplio. A partir de un conjunto de datos parciales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y.
La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y igual a B0 más B1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable, es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia a unidad. En un diagrama de dispersión, valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de la regresión. Para una muestra de datos variados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. El residuo igual a Y observada menos Y predicha es igual a Y menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la de menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores y X y Y, una vez que cada uno de los valores de las coordenadas Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y residuo. Bueno, tenemos un ejemplo. Edad, tamaño de las cinturas de hombres. A continuación se presenta la edad de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Perdón. Y se va a determinar la ecuación de regresión. La gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para ello vamos a ir a nuestros datos en Minitab y lo primero que nos está pidiendo es que veamos la edad en el tamaño de cintura de 40 hombres. Entonces aquí tenemos los 40 datos de edad y del tamaño de cintura. Vamos a Statistics, regresión. Primero quiero ver es un tamaño de cintura y edad de hombre en lineal. Vamos a dar OK. Este es nuestros datos, las 40 muestras o 40 datos de las 40 personas están dentro de variablemente, ¿no?, de la línea. El dato más alejado es es de 73 con tamaño de cintura de 103.3 y de los más cercanos pues tenemos varios puntos como que es de 38 años de edad con es el 38. Es un hombre de 18 con un tamaño de cintura de 71.1. Muy joven, la verdad. Y bueno, pues así nos vamos a ir con varios datos, ¿no? Vamos a regresión y regresión modelo que es... Perdón. Ahí está. Lo que queremos es una gráfica de 4. Que todos los datos se vayan a una gráfica de 4. Vamos, OK. Porque queremos llegar a esto. Se dan cuenta de nuestra gráfica lineal. Aquí se va más ¿cómo le dicen? Podemos ver los datos cómo están, pero bueno, si vemos el residual, cómo se comporta. Aquí lo que nos interesaría ver sería nuestra información, como el análisis de la variable. Tenemos la edad del hombre, en el cual tenemos nuestro valor F value y nuestro valor en P 94.91 y el valor de P en 0.
Y nuestro modelo de sumario dice con error 38. Tiene que ser 5.58762, nuestro R 71.41%, el RCQ 70.66 y el RCQ predecible el 68.63. Perdón, el tamaño de cintura de un hombre es de 59.64 y de más 0.66259. El diagnóstico de tamaño cintura, aunque de 12 hombres 103, fit 105, residual menos 2.03 y el estándar residual 0.41x. Bien, vamos a revisar nuestros datos de información. Una de las cosas que alcanzamos a ver, vamos a la gráfica, ya la hicimos de seguro, la lineal en X, en Y y en X. Creo que no le tengo que mover nada. Vamos a darle OK. Vamos a ver cómo se comporta nuestra gráfica con regresión, la gráfica que habíamos visto. Sí, se comporta bien nuestros datos. Y si quisiéramos ver, quiero ver en asistente, regresión simple, tamaño cintura, edad de hombre, la simple. Prácticamente nos está dando la información que habíamos visto antes. El P es menor o igual a 0.01, nuestro valor en P, el cual nos pide que sea de un nivel de significancia del 0.05. Y nuestro valor en R es de 0.85. Entonces, este sí está muy alto, nuestro valor en R. Pero es pegado al 1 positivo. Y tenemos más datos, un dato inusual que es este, que es de 103.3 centímetros en la cintura de un hombre de 73 de edad. Y aquí tenemos variables en nuestros datos. Por ejemplo, aquí en un largo residual tenemos dos datos muy lejanos y cómo se comportan los datos en la gráfica. Y aquí tenemos cómo nuestros datos van viendo. Vimos el dato más lejano, el de 35, es 103, es la depresión de Y, 103.46. Tenemos todavía un dato más largo, 37. Bien, entonces aquí lo que nos interesa ver es si podemos determinar que la gráfica de residuos y la de predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces ya vimos toda la información, que es lo que nos da, cuál sería la predicción entre los 20, predicción de 72 de cintura, cuando había estar entre 60 y 83, y 40 hay una persona de 84.68, debe estar entre 73 y 96, y una de 70 y 97, de 85 a 109. Es la predicción que se da en la edad de los hombres a esa edad. Y vamos a minimizar esto. Ya lo habíamos hecho, es una predicción. Bien, ahora vamos a pasar a otro ejemplo, que sería la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura, y determinar la ecuación de regresión. Si la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54. Vamos a nuestros datos, los abrimos, seguimos en el procedimiento, vamos a estadísticas, regresión, primero vamos a nuestro valor en Y, nuestro valor en X,
en lineal. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos un dato inusual que va muy lejano, de 116.5 de cintura en una mujer de 57, y este dato que está un poquitito lejano, de 61.4 de cintura en una mujer de 12 años. Entonces lo que queremos ver es regresión, regresión, regresión. Vamos con cintura, edad y no, gráfica, que nos las arroje en 4 y le damos OK. Bien, aquí ya nos da que nuestros valores en residual están muy cerca de la línea. Su comportamiento de cómo va, pues, nuestro valor que salió inusual, nuestro histograma cómo sale, donde se concentran más, y el orden de observación versus order. Bien, lo que queremos ver es aquí, bueno, quiero reducir un poco más. Vamos a ver. Aquí están. Y quiero ver es aquí la información que nos arrojó del análisis. Vemos que nuestro valor de edad de mujeres S es igual a 5,84189, nuestro RCQ 75.3 y nuestro valor R adjetivo es de 74.7. Nuestra ecuación de regresión nos dice que el MC es de 39,7379, nuestro F 116.5 y nuestro valor de P es en 0. Aún así tenemos en el análisis de la variancia que la edad de las mujeres tiene el valor F value es de 106.15 y nuestro valor de P es 0. Y la error aquí nos dice que nuestro valor de S es de 5.84189, nuestro RCQ es de 75.75 y nuestro RCQ adjetivo 74.70 y nuestro RCQ predecible 72.4. Nuestros coeficientes son de constante de 54.12, en el coeficiente sí, el coeficiente 2.66, T value es 20.34 y P value es 0. Nuestro valor en la edad de mujeres 0.895, en su coeficiente es 0,0751 y en T value 10.78 y en valor P en 0 y nuestro BFEF es de 1. Entonces la primera el diagnóstico de cintura en una mujer pues nos da la residual. Vamos a ver así Graphing Summary. Vamos a poner aquí variable del 95 y a ver, espérame, quiero ver si me da la opción de no me la da, pero sí, está bien. Entonces nuestro sumario es este. Ya sé por qué me lo dio, perdón, es que tenía que haber escogido solo uno. Vamos a tomar solamente la cintura de mujeres. Ahí está, nuestro sumario en la cintura de mujeres. Nada más es para ver cómo se comporta nuestro histograma y nuestro valor en CQ y nuestro valor en PQ es de 0.025, muy por debajo del 0.5. 0.5, perdón, y nuestra media, la desviación, la variancia. Bueno, vamos a ver rápidamente el asistente. Regresión, todo simple. Quiero ver esta parte, es la que más me interesa. Nuestro valor P es menor o igual a 0.1, que es el valor menos que el 0.5, pero nuestra R sí está muy elevada, 0.87, bueno, nuestra R está dentro del menos 1, pero muy por debajo del 0.05 de nuestro nivel, el cual tenemos aquí un dato que está a lo largo, es un residual que habíamos visto. Bien, los valores de predicción para las mujeres que traen de una edad de 18, 36, 54 años, nos dice que está entre estos valores, 17.5. La predicción sería de
68.29, una persona de 36 quedaría por aquí, 84.481, y una de 54 años, pues es nada más una predicción, 98.64, 647. Este nos ayuda a hacer nada más unas, son valores de predicción, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a variación en intervalos de predicción. Vamos a ver la definición. Supongamos que tenemos un conjunto de datos que contienen el punto de muestral XY, donde Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y derivada. La desviación total de XY es la distancia vertical entre Y menos Y. Predicción, que es la distancia entre el punto X y Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical de Y menos es Y adjetiva menos Y predecible, que es la distancia entre el valor predicha de Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y adjetiva, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión, que también se conoce como residuo. Entonces la desviación total es desviación explicada más desviación sin explicar, es Y igual a menos la Y igual a Y residuo menos Y más Y menos Y residuo. Por ejemplo, bueno, vamos a ver el ejemplo. Imagínate una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5 y 19. Sería aquí. Supongamos que utilizamos esta muestra de datos pareadas para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión Y adjunta es más 3 más 2X. 3 más 2X, que sería esta recta. La media de los valores de Y está dada por medios Y igual a 9. Sería esta media. Y uno de los pares de datos muestrales es igual a 5Y. 5Y igual a 19. 5Y 19 sería esta. El punto 513, que es este, es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X es igual a 5 en la ecuación de regresión Y igual a 3 más 2X. ¿Qué es esta? Perdón. Y que produce que Y es igual a 13. Y igual a 13. Al existir una correlación lineal significante entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X igual a 5 consiste en sustituir que X sea igual a 5 en la ecuación de regresión Y igual a 3 más 2X, que sería esta ecuación, para obtener Y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre el señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la relación de regresión, recta de regresión. Para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. Entonces, este es nuestro valor 13, pero nuestro muestral es en 19. Entonces, no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de Y igual a 9 del punto 5,19 es igual a Y menos Y, que es igual a 19 menos 9, que nos da un resultado de 10. La desviación explicada a partir de Y igual a 9 del punto 5,19, Y menos Y es igual a 13 menos 9 es igual a 4. Y igual a 4. Desviación sin explicar a partir de Y igual a 9 del punto 5,19
es 19 menos 13 es 6. Perdón, pero el coeficiente de correlación lineal, R, se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denotado con S es una medida de las diferentes distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que obtiene por medio de la ecuación de regresión. Vamos a ver un ejemplo, es el de peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas galones. Vamos a determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse como la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación de intervalo de predicciones del 95% para el consumo de combustible en carretera. Vamos a los datos en Minitab. Vamos a abrirlos. Y lo que nos interesa ver es el peso en libras y la carretera en millas por galón. Bien, entonces lo que nosotros queremos ver es peso y consumo de combustible. Entonces vamos a estadística y regresión. En las Y nos interesa la carretera por millas de galón y en la X nos interesa el peso de libras, que todo nos salga en una sola gráfica. Bien, aquí está. Vamos a ver el análisis. Nuestro valor en P dice que está en 0 en peso libras. Nuestro modelo sumario es 2.19 498, el RSQ en 65 0.2 y en RSQ 63.86, RSQ predicción 60.96 y en los coeficientes tenemos que el peso en libras es negativo, coeficiente, nuestro valor P es en 0 y nuestro BIP en 1. Ok. Vamos a ver presión, carretera por millas. En este caso
peso. Ay. A ver. Bueno, determinar el coeficiente de correlación lineal. Vamos al dato de estadística, correlación y peso y carretera por millas. Vamos que sí. Ya nos dice que el número de correlación es en nuestro valor R es de 0. Es negativo, 0.806, y nuestro valor en P es 0. Entonces esa es nuestra correlación, y vamos a aquí regresión. Quiero una de predicción, peso en libras, pero estaríamos hablando de la cuarta pregunta. No existe evidencia suficiente, bueno, para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera, o esa la contestamos con la información que tenemos aquí, porque el peso de libras de los carros en adjetivo 68, nuestro valor en P55.5. Vamos a ver una regresión basic, esta gráfica sumario, en la cual tenemos carretera por millas. Vamos a esta, en la cual carretera por millas nos dice nuestra variante 0.86. Si yo hubiera escogido la otra variante, en vez de esta, escoger el peso en libras, pues nos hubiera dado esto, el cual nos dice que es de un 0.58 con un valor de P de 0.119. Vemos nuestro histograma como está. Nuestra intervalo de confidencia es 95.95%, y no está bien. Ok, entonces si lo vamos en peso, 0.86, que es lo que nos había dado aquí, nada más que aquí es negativo. Y vamos a ver el asistente. Bueno, para ello vamos a ver también el de la regresión, la mejor predicción. Y en este habíamos visto que nos está preguntando por un carro de 4.000 libras. No. Vamos a darle OK. Y nos dice que es de 27.0275, una coeficiente de 26, entre 26 y 28, y en PI de 22 a 31. Y vamos a ver rápido el asistente, regresión múltiple, y ahí vemos carretera por galón, peso en libras, longitud, frenado y cilindros. Bueno, aquí nos arroja bastante información. P igual a 0 menos 1. Tenemos la de regresión, nuestros valores, cómo se comporta en Secure, 50-75, peso en libra, longitud, nuestra predicción. Vamos a ver otro ejercicio, ejercicio de estaturas y peso en hombres. Si supongamos que tenemos el valor pareado, que consiste en las estaturas en las pulgadas de peso de
en libras de 40 hombres elegidos al azar, y determinamos el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso, y qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de la predicción del 95% para el peso de libras. Vamos a nuestros datos en Minitab y tenemos aquí nuestros datos. Dejamos que salga, aquí está, y nos está pidiendo las estaturas en pulgadas y los pesos en libras. Entonces vamos a ver en regresión la estatura en pulgadas, primero peso en libras y la estatura en pulgadas. Nuestra gráfica que sea 4, vamos que sí, y aquí nos arroja nuestros datos. ¿Sí? Vamos a ver estadística, nada más para ver rápido. Peso, correlación, nos dice que el R es en 0.522 y nuestro valor en P en 0.01. Entonces vamos a determinar qué está pasando aquí. Vamos con los análisis, el análisis de la variancia. Pues nuestro valor de P es en 0.01 y nuestro value es 14.25 para ambos. Estatura, regresión, estatura. Nuestros valores en coeficientes de 4.55, 1.21, value en 3.78 y el p-value en 0.01. Nuestro bit de 1. Peso en libras. Entonces aquí lo que nos está diciendo, nuestro grama está entre estos valores. Bien, vamos a ver estadística, regresión, peso, y estatura. Entonces aquí tenemos un valor de en el peso, que es el que tenemos aquí. Así que es el A-square es 0.31, el valor en P es de 552. Nuestro nivel de confianza es de 0.5, así que lo está dentro, pero está rebasándolo. Estadística, regresión, predicción en una estatura de 70. Y 180, el 95 es de 171, 188 y el 95% de PI es de 133 a 226. Y Graphy, Scarlett, regresión en peso y en estatura
Nosotros también. La escala también le damos OK. Nos va a arrojar esta gráfica donde nuestros valores están de peso y de estatura. Se apegan un poco a la recta lineal, pero tenemos algunos fuera de, como este, de estatura 71 con un peso de 237.1 y una estatura de 76.2 con 220 de con .6. La verdad sí tenemos varios puntos muy fuera, 176.7. Entonces, lo que estamos buscando es si existe una evidencia suficiente para la afirmación de una correlación lineal entre la estatura y la de los hombres. Primero vimos que no, porque nuestro valor en P es en 0 y el P en 0. Déjame sacar rápido la correlación. No sé, ya la tengo. Sí, ya la tengo. La correlación está en 0.522 y esa está valor en P 0.01 está muy por debajo de lo que es 0.05. Uno sí está dentro y el 0.522 que sería nuestro valor R entre menos 1 y 1. Aún así nuestros datos no dicen que hay una relación. Por ejemplo, la hipótesis nula no sería aceptable. Sería aceptable en todo caso la alternativa. Y si hay una variación total de peso en los hombres, explicar por la correlación lineal entre la estatura y el peso. La correlación lineal entre la estatura y el peso, pues lo que vemos es de que hay variación, pero si tenemos unos datos demasiado lejanos. Y vamos a ver para un hombre de 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo en 95. Entonces de aquí, creo que se lo había hecho. Sí, no, está no. Es en Studies, regresión, predicción. Una estatura de 70 de pulgadas. Pues también ya me había dado. Y ya habíamos dicho que era un FI de 180 con una de 95% de 171 a 188 y el 95 PI de 136 a 226. Ya también lo habíamos visto. Ya también vimos la suma. ¿Qué es esto? Vamos rápido al asistente en regresión múltiple. Aquí lo que nos interesa nada más ver es estatura, es peso en libra, estatura. Okay. Especifica. Es que no, perdón, no es este, es que estoy agarrando otra, pero sí, es que nos estaba dando otros datos. Esta es una gráfica de regresión múltiple. Aquí tenemos la estructura por cintura, cómo se comporta la estructura pública con cintura. Y yo vi que habíamos visto que ahí teníamos unos valores fuera de lo que era y cómo se comportaba. Y hay uno estadístico, regresión, el factor P, pues podemos poner todas de model.
No, este no, graphic. ¿Qué tenemos? Estatura, pulgada, cintura, estatura, colesterol, peso en libras. A ver. Sí. Cómo se comporta, ¿no? La de la cintura y el peso. Una intersección aquí. Y la estatura de pulgada cintura. Y estatura en pulgadas. Nuestro histograma. Y nada más quiero ver si... Yo creo que habíamos visto el asistente. Si ya lo habíamos visto. Entonces ya. Hasta aquí este ejercicio. Y vamos a pasar a otra definición. Regresión múltiple es una ecuación de regresión múltiple, expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y y dos o más variables de predicción, x1, x2 y hasta xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 hasta b más k xk. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja a mayor número de variables incluidas y se incrementa en R cuadrada. Y la R cuadrada más grave se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrado ajustado para el número de variables y el tamaño de la muestra. El valor P, R cuadrado ajustado y valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficiente para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utilizar el sentido común y consideración práctica para incluir o excluir variables. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como la determina el valor P. Y 3. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustadas. Y trate de incluir solo unas cuantas variables. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Rendimiento de automóviles. Vamos a... aquí. Rendimiento de automóviles. Se utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas a gasolina sea la variable de respuesta y utiliza las siguientes variables de predicción
el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. 1. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál será el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, de una longitud de 195 pulgadas, de 142 de frenado y de 6 cilindros de 3.5 de desplazamiento, utilizando solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión? Y como 3.3, ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Bien, vamos a los datos. En mi tab vamos a abrir. Tenemos aquí los datos y nos está pidiendo nuestro ejercicio, que nos está pidiendo que utilicemos el peso del automóvil, la longitud de frenado, la cantidad de cilindros y desplazamiento con una variable de millas gasolina, regresión, pues aquí primero nuestra carretera por millas de gasolina, y aquí en nuestras X pues el peso, la longitud, el frenado y el cilindro. Déjame checar el peso, longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y el desplazamiento. Nos faltaría el desplazamiento, entonces ya vamos a ponerle un 4. Bien, aquí está nuestra gráfica. Vamos a ver nuestros valores. Análisis, regresión, el valor de P es 0. El peso en libras dice que es de 0.037. El de la longitud de las pulgadas de 0.843. El frenado es de pies es de 968. El desplazamiento de capacidad es de 0.729. Perdón, el de cilindros, y el del desplazamiento de capacidad es de 0.337. Entonces hay 1, 2, 3 datos que se nos elevan del 0.5. Ya nuestro R es de 66, 60, 62 y la de predicción de 54.65. Y bueno, aquí ya vimos que nuestro valor de PIB también se eleva. Y carretera por millas. Bien, vamos, lo que estamos viendo es también una ecuación de regresión. Y vamos a vimos aquí que hay unas que, déjame hacerle tantito, estadística de regresión. Por ejemplo, aquí tenemos carretera en millas, peso, longitud, frenado, cilindro, desplazamiento, peso, me agarró la longitud, frenado, cilindros, desplazamiento. Ahí está. Entonces, en valor en R tenemos 65, 63, 61 en predicción. Bien, vamos a un sumario de millas. Entonces las carreteras de millas en galón tenemos el 0.86, ya lo habíamos visto por acá. Estadística básica, correlación. Bien, lo que estoy buscando es la correlación.
Pues podemos escoger varias, nada más que estaba tratando de valor en P, peso en correlación, peso libre de frenado. Bien, vamos aquí. Tenemos el sumario por carreteras por millas por galón. Nuestro valor en P es de 0.024. Nivel de confidencialidad. Bien, vamos a estadística, regresión, predicción, peso en libras, que contenga región 4000. Creo que sí es así. 4000, 4415 o 29000. Si estas las vamos moviendo, variando cómo se determinaría el máximo en la Y y la D. Bueno, y a cerrarlo. Vamos a pasar a otro ejercicio. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice la siguiente variable de predicción: la edad, la estatura y el peso y el tamaño de la cintura. Entonces vamos a agarrar esas variantes para determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70, pesa 175, cintura de 95? Y vamos a utilizar esas variables resultantes para la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener el hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Vamos a nuestros datos, abrir el Minitab. Vamos a esperar que se abran y ahí los tenemos. Nos está pidiendo que nuestra variable Y sea el colesterol y nos está pidiendo varias variables. Entonces vamos a regresión. Tenemos que aquí es colesterol en miligramos y nuestras variables inician desde la edad, estatura, peso, cintura, tamaño de cintura y ya. Que nuestra gráfica sea en una de 4 y le damos OK. Aquí está. Se dan cuenta cómo se va comportando nuestras gráficas en versus order, en normal probability plot y en histograma, en el cual nos indica que hay damos datos lejanos, como está acá. Bien, ahora nuestros datos de análisis están aquí. Edad, estatura, peso, cintura. Vemos que está un dato muy alto como el de peso libra. Si nosotros regresamos y quitamos peso libra, veamos cómo se comportaría. Nuestra gráfica varía un poco, quitaron los datos, sería diferente en peso en libra. Tendríamos ya estatura, cintura, edad con BPIP. Aquí está, TP en 0,1, 227 y 0,04. Nuestros estados en RCQ, predicción en 68 y RCQ aditivo en 71. Nuestros coeficientes algo altos, algunos 18, 28 y 33 en gramos. Bien, ahora study, regresión. Vamos a escoger colesterol
edad, estatura, presión, cintura. A ver, aquí están nuestros datos. RCQ 65, RC adjetivo 64, RC predicción 62, perdón, y regresión, predicción. Vamos a tomar los datos de lo mejor para un hombre de 40 con una estatura de 70 y una cintura de 95. Aquí está. Con esta 95 tenemos que 675. Regresión. Pets, pulgadas, peso en libras. Sí, es cierto. Tienes razón. Es peso en libras, edad, estatura. Es que aquí es peso en libras y no queremos colesterol. Estatura, peso en libras, cintura. Entonces me regreso a regresión, predicción. No, sí, colesterol, me da igual. Ok. Ya lo había tenido. Ya me había arrojado el resultado. Entonces regresión. En nuestros factores. Modelo, todos los modelos, gráficas. Edad, estatura, pulgadas y cintura. Entonces aquí ya nos da cómo se comporta el desplazamiento entre la edad y de estatura en pulgadas va decreciendo y en cintura en centímetros pues va creciendo, ¿no? Ahora vamos a presión, optimizado. Quiero el máximo. Será, ya está. También graphic. Estatura, cintura. Si le ponemos en edad como una variable de 40, en estatura de pulgadas 70, que contenga 70, que lo limite a 95. Veamos. Ok, aquí están los limitantes, ¿no? 40, 70 y 95 para cada una. Entonces vemos cómo se comporta si se mueve a un lugar a otro. ¿Vieron? Entonces aquí no, 40. Ahora les voy a presentar el proyecto Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral de la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. El proyecto es de una empresa médica. Tenemos en el área de Income Inspection equipos de medición para inspección de componentes.
vamos a ver la correlación entre los resultados de medición entre una regla calibrada y un macroview de medición. Esto es para determinar los mejores resultados, reportar una validación y determinar si la inspección se puede hacer con ambos equipos como alternativo para medición y si el macroview tendrá la suficiente capacidad para medir los componentes que llegan en Common Inspection. Lo que voy a hacer es nada más una muestra de 10 para ver las variables entre los equipos, si hay una correlación, si hay alguna exactitud entre ellos, y usar uno o el otro como alternativa. Vamos ahorita a los datos, que ya los tengo en Minitab. Y vamos a buscar Study Basic Correlación. No importa no importa cuál vaya primero, y le damos OK y vemos que nuestro dato en R es 0.999, debe estar entre 1, menos 1 y 1. Está demasiado pegado al 1 y nuestro valor en P es 0. Cuando tenemos un nivel de confiabilidad del 0.05 y vemos que realmente los datos están muy fuera, pero vamos a ver cómo en una gráfica. Y vamos a ponerla como regresión y vamos a poner en la variable de las Y el macroview y en la de las X la regla. Vamos a dar OK. Y son muy pocos datos, pero si se dan cuenta, nuestros datos están muy pegados. En la regla tenemos 0.09 y en el macroview nos dio 0.89 y tenemos algunos datos algo distantes. Está de 1.8 a 1.75 en el macroview. De los más distantes, muy lejanos las muestras, tenemos que está en 2.5 y el macroview me da 2.52 y tenemos la regla en 2.7 y la macroview al 2.73. Lo que podríamos hacer es darle una variación más tomar más decimales en el macroview. Aún así están muy apegados a lo que la regla nos está dando. La verdad es que los datos son muy pocos de acuerdo a lo que sabemos de la correlación. Si nuestros datos están demasiado cerca del 1, no es una lineal o una hipótesis alternativa, o sea, la tenemos que rechazar, y tampoco la nula la podemos aceptar porque está nuestro valor en P0. Entonces, lo que podemos hacer es buscar una opción más, no una opción más, sino pedir tener más datos, o quizás el componente que queremos medir no es tan necesario que se mida en un macroview como alternativo, sino que se quede en regla. A lo mejor otro tipo de componentes nos podría ser un alternativo al macroview para tener una mejor exactitud, como los OID, que son los diámetros internos de ciertos componentes. En vez de medirlos con un caliper, podríamos medirlos con el macroview por dentro. Nosotros lo que queremos ver es si de todos los componentes que tenemos, el macroview puede ser una alternativa de medición. En este caso, que es un componente que se mide por regla, no sería la alternativa. Tendríamos que mejor elegir otro tipo de componentes que sí lo den. Y bueno, ya nada más quiero ver el asistente para que nos arroje toda la información con más detalle. La verdad, el asistente nos ayuda muchísimo a entender algo de lo que ya vimos, como el P, que es igual a 0.001, que nuestra P es 0.05.
Y nuestra R, nuestra posible correlación en R es de 1.0, en realidad era de 0.999, pero pues aquí nos lo redondeó a 1. Por lo que vemos, pues es muy pegado al 1. Realmente nuestra hipótesis alternativa no la tenemos que rechazar. Aquí está 91.80. Y bueno, en otra gráfica nos dice que este punto, que es algo residual, es de 1.8 a 1.75. Hay una variable por ahí. Este es el que nos está indicando, pero la mayor parte de los mediciones no los muestran así. Entonces, nada más para ver lo que nos muestra aquí el asistente, pues el RCQR, que es el ajustable, en modo lineal está en 99.77 y en cuadrático en 91.75. Y así nos podemos ir a los diferentes datos, como el p-value model en ceros, el p-value en linear term en ceros también, tanto el lineal como el cuadrático. El p-value cuadrático term no nos da una medición, y en el cuadrático nos da de 0.598. Y el residual estándar de desviación es de 0.027 y en el cuadrático nos da el 0.029. La estadística significante de P es menor o igual a 0.5. Si nos vamos al siguiente, nos dan los datos de lo que es nuestra línea de en cero, y empieza a haber una variación de, aquí si se dan cuenta, es de 0.0040 a 506. Empieza a haber una variación. Aquí, por ejemplo, se aleja a 0.34 570. Nuestra variable, nuestro dato más lejano, es de 1.80 3044, y nuestro residual de menos 0.0530380. Tenemos dos puntos en el árbol residual, la curva, los clusters, la variación. Aquí tenemos nuestro X y nuestras predicciones en Y. Si se dan cuenta cómo se comporta todos los datos que están dentro de, por ejemplo, 1.25, 1.2426 está dentro de 1.1749 y 1.3109, y así nos vamos a los diferentes datos que tenemos. Y bueno, pues ya aquí nos da un reporte, ¿no?, de amount type, usual day, normality y model fit. Eso es lo que nos ofrece el asistente. Pero pues llegamos a nuestro objetivo, ¿no?, que no podemos, por lo menos para este componente al que tenía yo pensado usar, no es alternativo, no lo tengo que rechazar. Entonces voy a continuar viendo qué tipo de componentes podría ser el MacroView como una alternativa de medición. Yo creo que me voy a ir más por los componentes que se miden los diámetros internos, que es un poco más difícil de conseguir mediciones exactas, como con un caliper o hasta con un pin, que en un pin es exacto, ¿no? O sea, metes la pieza y un pin y la medición del pin es exactamente. Quiero ver si hay una variabilidad, entonces me gustaría más hacerlo con el MacroView. Pero no van a ser todos los componentes, y eso es lo que me está ayudando a esta herramienta de correlación. Pues por mi parte es todo. Se los agradezco mucho la atención que me pusieron, y que tengan una muy buena tarde.